Andar en bici es un relajo completo, o sea, uno se siente autosuficiente, pues porque yo soy capaz por mis propios medios de ir de un lugar a otro. Por eso usted se siente volando, pues usted cuando anda en la ciclorruta, usted el aire le da en la cara, conoce la ciudad, visita todos los lugares, conoce gente, entonces es muy bacano, es muy parchado. Hola, mi nombre es Juan Camilo, soy economista de la Universidad de Antioquia. Me transporto en bici todos los días. Cuando no saco la bici, amanece pinchada misteriosamente. Utilizo las ciclorrutas de la línea B del metro de Medellín, de la canalización, con la 65 y San Juan. Y en este momento voy a salir para la oficina, aprovechando que está haciendo buen clima, ya que anoche llovió toda la noche. Como medio de transporte fue pues muy intermitente. Por ejemplo, en la universidad yo me transportaba en una bicicleta, en una burrita pues que tenía mi papá, que me la organicé y me iba en esa bicicleta. Tuve una bicicleta de un tío que me la dio, pues me dijo, necesito una plata, llévate vos la bicicletica y cuando yo recoja de nuevo la plata que me vas a prestar me la devolves. Entonces yo la tenía al pelo, era una bicicleta con marco de aluminio que me gustaba mucho. Y cuando ya la tenía muy bonita, pues me tocó volverse a entregar. Con esa duré como 2 años. Cuando empecé a trabajar, lo primero que hice con el primer sueldo fue comprarme una bici, que fue una naranjada que me gustaba mucho. Yo decidí montarme a la bici de manera permanente cuando vi que podía conectar la ciclorruta que termina en el Parque de las Luces con el tranvía de Ayacucho. Ahí tomé la decisión de que me iba a empezar a movilizar en bici. Inicialmente, cuando empecé a transportarme hacia el centro de Medellín, que es donde trabajo, me pareció muy peligroso, porque por ejemplo cuando soltaba o entraba a son 6 carriles que hay al frente de la Alpujarra, era una cosa miedosa porque es bus a un lado, bus al otro, vos estás en el medio, tienes que coger la oriental también son carros a 1000. Entonces ahí me tocó parar, porque yo dije, no marica, acá me voy a matar. Empecé a buscar información y efectivamente encontré videitos que las reglas 5 y 8 dicen que la vía del tranvía es compartida entre peatones, ciclistas y el tranvía únicamente. Entonces yo dije, no, acá es donde me voy a pegar con la ciclorruta. Porque yo tomo la ciclorruta desde, esto es antes de llegar a la estación Estadio, tomo toda la canalización, llego a la estación Suramericana, en Suramericana cojo la ciclorruta de la 65. De la 65 me voy por todo San Juan, paso el puente de San Juan, paso por el edificio de PM, por toda la ciclorruta también. Me meto por debajo del puente de ferrocarril, paso por el frente de la Alpujarra, paso ahí San Juan, luego tomo paso por todo el Parque de las Luces, subo por Amador, luego tomo, esta no recuerdo cómo se llama, para pegarme a la vía del tranvía. Bueno, ya llegamos a nuestro destino. Es hora de organizarme y ponerme un poquito más formal, la corbata, la camisa manga larga, para comenzar labores de oficina. Hola, ya estoy en la oficina listo para trabajar. Vamos a hablar un poquito de la estación de labor. Bueno, ya va siendo hora de salir de la oficina, otros 20 minutos de bicicleta hasta la casa. Me cambiaré para montarme nuevamente en la bici. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. La creación de ciclorrutas sí promueve el uso de las bicicletas. Y se nota, o sea, por ejemplo San Juan, en hora pico, es una cola infinita de carros,
pero se ve el tumulto, por ejemplo los miércoles, que es la campaña de la Alpujarra, se ve el tumulto de gente ahí en el cruce de la ciclorruta al frente del edificio de PM, cruzando San Juan, eso no hay espacio, entonces es muy bacano, porque uno dice, ay, pero mira este boleo de gente, entonces uno se siente como que bien porque ve mucha gente andando en bici. Los conductores no están muy culturizados acerca de que el ciclista también es un actor dentro de la vía y tiene todo derecho a un carril, por ejemplo. Entonces eso puede ser muy peligroso para los ciclistas. Entonces hasta que no haya una buena cultura de cuidar al ciclista en la ciudad de Medellín, se hace muy importante para cuidar la vida del ciclista la existencia de ciclorrutas. La ciudad soñada es llena de ciclorrutas, definitivamente, infestadas de ciclistas andando para arriba y para abajo, y que también se pegue al sistema de transporte masivo. O sea, sería genial. Y listo, este es un día en bici en la ciudad de Medellín, de la casa a la oficina y de la oficina a la casa. Descargar todas las malas energías obtenidas en la oficina, montando bici, y nos vemos rodando. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.